Bueno, pues ya están todos presentes, damos la palabra. Muy bien, bueno, gracias. Continuamos con las sesiones. La que sigue es visualizador de información satelital para tendencias ambientales y clima, Vista C, a cargo de Stefan Couturier, quien no pudo venir otra vez. Pero están nuestros otros compañeros que están a cargo del proyecto. Está con nosotros Marco Antonio López Vega, quien es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la UNAM, con maestría en sistemas de información, certificación DBA por Oracle y certificación Microsoft como ingeniero de sistemas. Ha desarrollado por más de 15 años en sistemas de información geográfica. Voy a abreviarlo, por eso que estamos sobre el tiempo. Cuenta con experiencia de más de 15 años como profesor de licenciatura, posgrado y diplomados en gemática de la UNAM. Además, cuenta con publicaciones internacionales sobre Big Data y SIG. Es desarrollador de sistemas de información geográfica en el Laboratorio de Análisis Geoespacial y responsable de la infraestructura de adquisición de datos espaciales. Bueno, ya lo dejamos y además a los demás compañeros también para que presenten los avances. Ok, este proyecto es una infraestructura informática de visualización de información satelital para tendencias ambientales y de clima. ¿Cómo inicia esta? La presento aquí. ¿Dónde? Aquí. Sí. Entonces es un equipo multidisciplinario. Tenemos un equipo de climatología, aquí está el doctor Orlando Magaña y hay otros participantes en su equipo, también un equipo de percepción remota y el equipo de geoinformática en el que estamos Marco, Iván y yo. Los objetivos del sistema son la generación de una plataforma geoinformática en línea con información confiable en materia de clima y contaminación atmosférica. Las metas para este objetivo fueron, por un lado, la selección de variables climáticas y de contaminación atmosférica. De aquí era importante integrarnos al GEOS, al Global Earth Observation System of Systems, de modo que los productos que estamos integrando son compatibles con esta infraestructura. Y también interesa hacer aportaciones como una contribución a la administración pública en los sectores educativo y productivo. Otra parte relevante de las metas es la integración de una base de datos espacial de variables climáticas y de contaminación atmosférica a nivel nacional. Otro producto es la integración del geoportal temático sobre clima y contaminación atmosférica y la integración de un modelo de monitoreo de las variables consideradas en el Valle de México y finalmente la implementación y desarrollo de un visualizador de tendencias climáticas y de contaminación ambiental. Estos son los objetivos y metas. Ahora, las variables a nivel nacional se derivan de información satelital, son el albedo y la temperatura del suelo, la temperatura superficial del mar, los índices de vegetación y sondeos atmosféricos, y por otro lado están imágenes de variables climáticas, y el doctor Magaña nos va a platicar un poco sobre estas variables. Orlando. Gracias. Bueno, esencialmente lo que se hizo fue reanalizar toda la información disponible en superficie, de temperatura, de precipitación, de vientos, de humedad, con el fin de actualizar con nuevas informaciones que hoy se
que hoy se cuenta, ¿no? Esencialmente se cuenta con las que provee el Servicio Meteorológico Nacional, del orden de 300 observatorios, más estaciones que reportan eventualmente y complementan esa información, para sumar del orden de 1,000 o 2,000 estaciones en ciertos periodos. Pero adicionalmente se incluyen redes de observación académicas. Las universidades les ha dado por contar con redes de estaciones meteorológicas. Algunas organizaciones de agricultores de las fundaciones Produce también cuentan con esta información. Y una cosa que se ha incorporado en los años recientes es información de aficionados, que no por ser de aficionados deja de tener calidad con cierta frecuencia, lo cual permite tener una mayor resolución espacial de información en diferentes puntos del territorio. Esa la encuentran en una base que se llama Wunderground y que pueden encontrar estaciones de aficionados, más las de la Secretaría de Marina en algunas ocasiones, etcétera. Entonces la red tiene muchas características, tiene muchas informaciones y hay que complementarlas. Pasa por un análisis de calidad. Ese análisis de calidad toma en cuenta los rangos en los que puede encontrarse una variable y se ajustan mediante un esquema relativamente simple de interpolación que se conoce como un análisis de Kressmann, el cual trata de minimizar en todo el dominio la diferencia entre la observación en un punto y el campo preliminar que se le entrega o el campo que se va ajustando mediante iteraciones. En el informe va a venir descrito esencialmente cómo se hace y al final se cuenta con campos, por ejemplo, para la parte centro de México, de alta resolución espacial y alta resolución temporal. ¿Qué quiero decir por alta resolución espacial? Como de 5 kilómetros por 5 kilómetros y de resolución temporal cada 30 minutos. Estos campos de temperaturas, vientos, más los análisis de radiosondeo que sirven para analizar estabilidad, permite en buena medida explicar una parte importante, por ejemplo, de los eventos de contaminación en la Ciudad de México, cosa que hemos venido haciendo, no lo presento aquí porque no es estudio de procesos, pero permiten ver cuál es la contribución de la meteorología y comparar con la contribución de las emisiones, ¿no? Eso se los explicaría más a alguien que se dedique específicamente a esto de contaminación del aire, pero empiezan a dar ya explicaciones interesantes a los eventos, sobre todo de contingencias, ¿no? Entonces la base de datos estará disponible, como les van a explicar ahora, y aquel que tenga un interés en hacer un estudio de dinámica atmosférica en relación con procesos ambientales, con procesos de contaminación, creo que va a encontrar una fuente de datos de calidad ahí. Ok, entonces en cuanto a la parte de geoinformática, digamos la plataforma donde se van a subir estas variables y modelos, están cubierta en la meta 3, que es la construcción de un geoportal temático, y podemos plantear que el objetivo del geoportal es proveer los elementos necesarios para el despliegue de una infraestructura de datos espaciales temática con las siguientes características principales. Desde el punto de vista técnico, es importante la interoperabilidad basada en estándares de la OGC, de modo que proveemos servicios WMS, WFS, servicios de cobertura, servicios de metadatos SW y servicios de tiles, de cacheados, pues servicios de imágenes cacheadas. Todo esto está basado en software libre y abierto, y es una plataforma apropiada para facilitar una colaboración amplia interinstitucional, que es la meta 1.2 que habíamos planteado. Y otro elemento fundamental es la publicación de metadatos compatible con una variedad de estándares, entre los cuales se encuentran el FGDC, el ISO, el Dublin Core, etc. Ahora, otra característica que había que cuidar en esta implementación es la escalabilidad. Los componentes de la principales están basados en Django, que son la plataforma de software libre que utilizamos es GeoNode. Bueno, parte de la arquitectura está basada en GeoNode, y esto permite cachear a varios niveles los diferentes elementos del sistema web, desde las páginas web hasta las capas,
Y también están los mecanismos de cacheo de las capas geoespaciales, que permiten habilitar volúmenes de tráfico muy alto, minimizando las demandas sobre la infraestructura de cómputo. Y también hay que tomar en cuenta que es una plataforma que se puede escalar a la nube. Y en cuanto a la funcionalidad del portal, sabemos que en una infraestructura de datos no solo son elementos técnicos y de redes o de cómputo, sino que también los usuarios son actores muy importantes, de modo que tenemos digamos esta capacidad de los usuarios se pueden registrar de manera, bueno, primero he de mencionar que no solo hay capas, también hay mapas, también hay documentos que fundamentan las características del proyecto, lo documentan, y también hay personas y grupos de personas, pues. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, uno de los documentos. Otra característica son los grupos de trabajo, que son muy importantes. Entonces están los grupos de climatología, los grupos de percepción remota, pero después los grupos, diferentes grupos inter y intrainstitucionales se pueden dar de alta y trabajar y compartir información, recibir notificaciones. En fin, entonces hablamos de estos elementos que son capas, mapas elaborados, documentos, usuarios y grupos. Ahora, otro elemento fundamental, tratándose de un acervo tan extenso, es muy importante que uno pueda buscar y encontrar cosas con facilidad. Entonces hay una variedad de mecanismos de búsqueda, primero para ordenar la información y luego para filtrarla a través de una variedad de criterios, y también a través de búsqueda de textos, de palabras clave, de regiones o de extents. Entonces aquí hay una variedad de mecanismos para domesticar esta enorme masa de información, que sea fácil encontrar las cosas y acceder a ellas, conectarse a ellas. Otro elemento importante es la revisión del detalle de los mapas. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de temperatura superficial del mar, y luego tenemos un mapa de concentraciones de clorofila que está formado por una secuencia de capas que van desde enero de 96 a diciembre de 2001, y esto nos lleva al siguiente tema que nos va a explicar Iván, de cómo se necesitan mecanismos de visualización dinámica. Pero antes de pasar la palabra a Iván, menciono las conexiones. Vamos a tener conexiones WMS, WCS y CSW, conexiones de metadatos, y también la posibilidad de descargar con KML y otros formatos. Entonces, la parte de visualización dinámica la tenemos aquí. ¿Sí, Iván? Bueno, como parte del proyecto estamos también desarrollando este visualizador dinámico, interactivo, de los distintos productos y coberturas que tenemos en la base de datos y en el geoportal que mencionaba Javier. Este visualizador pues permite seleccionar los distintos tipos de productos por categorías, ya sea clima, atmósfera, etcétera, ¿no? Suelo. Y una parte importante es la que permite visualizar series de tiempo de manera dinámica. ¿Qué quiere decir? Que
Los distintos productos se pueden visualizar en el tiempo, ¿no? A través del control que podemos observar ahí en la pantalla. Hay distintas periodicidades, se puede observar en algunos productos cómo ha variado diario, digamos, los valores, como por ejemplo en temperatura mínima, digamos, como podemos observar a través del tiempo la variación con una serie de mapas que van haciendo transiciones entre mapa y mapa, digamos, ¿no? En el tiempo. También es posible visualizar los valores que tienen ya sea los píxeles o las bandas, dependiendo del tipo de producto, a través de herramienta de identificación, ¿no? En ese caso lo que estamos visualizando es el valor de un punto en temperatura, digamos, ¿no? El visualizador también permite activar o desactivar algunas capas de referencia, como son los límites estatales, etiquetas, ya sea de los estados, municipios, etcétera, dependiendo de la resolución espacial. Y claro, también línea costera y algunas otras capas vectoriales que nos sirvan como referencia para el mapa, ¿no? Además de esto, una parte importante de esta herramienta es que permite consultar en el tiempo los promedios en relación a una área que definamos con esta herramienta. Entonces ahí, por ejemplo, estamos seleccionando una subárea a través de este visualizador y establecemos, digamos, los valores en el tiempo, ¿no? La fecha inicial, fecha final, para los que queremos que nos grafique los valores, pues, promedios. A esa gráfica le hace falta un poco suavizarla, ¿no? Pero digamos ahí está mostrando para 1979 los valores para el área seleccionada, ¿no? Promediados. Entonces esa es otra herramienta que creemos útil, porque a través de las series de tiempo y a través de esta gráfica es que nos permite ver cómo ha sido la tendencia en el tiempo de los distintos productos que se están mostrando, de las distintas variables, ya sea de clima, ya sea de precipitación, etcétera, etcétera. Entonces, este visualizador, aparte de estas herramientas, también, claro, nos permite hacer zoom, nos permite moverlo, nos permite agregar algunas otras coberturas que tenemos en otros sistemas en el Instituto de Geografía. De esta manera lo hace interoperable para sumar otra información que creemos que nos puede ser relevante para distintos tipos de investigaciones. Entonces, también cabe decir que aparte de estas funcionalidades, el visualizador permite descargar las coberturas de información, los productos, permite también conectarse a través de los servicios OGC, ya sea WMS, WFS, etcétera, y permite descargar y visualizar los metadatos, que también, digamos, tenemos una base muy grande de información que no solamente incluye las capas, sino los archivos de metadatos. Entonces la idea con este visualizador es permitir en una sola pantalla, digamos, en un solo, con una sola herramienta, poder ir añadiendo toda esa información que tenemos en esta estructura de base de datos, que ahorita un poco voy a explicar también Marco. Y cabe decir también que absolutamente toda la tecnología con la que está construida es software libre, ¿no? En general, ahí en el laboratorio de análisis geoespacial trabajamos mayoritariamente con software libre, entonces y software sobre todo que es interoperable con distintos tipos de sistemas, ¿no? Al ser web, pues se puede absolutamente conectar de cualquier dispositivo, incluso desde un teléfono celular. Y bueno, a través de esta herramienta es que la estamos concibiendo como una herramienta de investigación también, porque permite tener este tipo de visualizaciones complejas de distintos tipos de información que se pueden observar en el tiempo, con transiciones de imágenes o con gráficas o revisando los valores. Entonces, ese es el objetivo de este visualizador. Y bueno, hasta aquí la dejo con el visualizador.
Sí, desde el punto de vista tecnológico, digamos, tenemos el reto de resolver volúmenes enormes de datos y entonces hemos explorado diferentes alternativas tecnológicas y Marco nos va a hablar de la investigación que está haciendo para el manejo de volúmenes enormes, manejo eficiente de volúmenes enormes en imágenes satelitales. Muy buenas tardes. Este proyecto nos ofrece un área de oportunidad bastante relevante por el hecho de que la información que estamos trabajando pues es una información bastante grande, amplia, extensa y que abarca también igual un número de años bastante significativo. En el hecho de que en el Instituto de Geografía, desde hace más de 16 años, contamos con generadores de datos espaciales que nos han ido incrementando nuestro acervo espacial, en específico con imágenes raster. Las imágenes rasters que recibimos en el Instituto de Geografía pues son de una diferentes dispositivos. Actualmente estamos por instalar un nuevo sistema de adquisición de datos espaciales denominado GOES-R y que pues bueno, también igual nos lleva a tener una nueva tecnología, una nueva forma de almacenamiento. Es por eso que en este proyecto iniciamos una investigación, un nuevo desarrollo, una nueva plataforma para poder almacenar todos estos datos y hacerlo de una forma mucho más rápida, mucho más óptima. En la gráfica ustedes pueden ver la arquitectura del sistema que estamos instalando con tecnología Big Data. Esta tecnología Big Data utiliza otro sistema de base de datos diferente al que actualmente se están implementando a los sistemas relacionales. Estos sistemas ya son por archivos y maneja un elemento denominado GridFS que nos permite almacenar de una forma diferente a como antes lo hacíamos. Si bien los sistemas relacionales han estado día a día trabajando con nuestras bases de datos espaciales, siempre se han presentado problemas, y más cuando se trabajan con los sistemas rasters. Así por eso en esta nueva tecnología, en específico para la base de datos MongoDB, que es la que estamos utilizando, y que fue seleccionada después de un análisis de diferentes bases de datos no SQL que actualmente se están presentando para su utilización. Esta tecnología de MongoDB, esta base de datos, tiene características espaciales que nos permite almacenar ya los rasters de una forma mucho más sencilla. La siguiente forma. Las ventajas principales de este elemento GridFS es la arquitectura de almacenamiento basado en objetos, es mucho más sencillo, mucho más robusto, un acceso directo para optimizar las entradas y salidas de datos, que es principalmente uno de los grandes problemas de las bases de datos relacionales como Postgres SQL o el PostGIS, y aún Oracle, que es una base de datos tan poderosa, pero que sí le cuesta mucho trabajar con los objetos rasters, y en específico con los datos tipo raster. Y la capacidad automática de gestión, que esto hace que las bases de datos relacionales pues queden un poquito atrás en el hecho de la forma en la cual están trabajando estos elementos. Y la otra pues es que es bajo costo, ¿no? No utilizamos software de licencia, todo es igual open source, aún en esta nueva tecnología. La implementación de nuevos paradigmas de funcionamiento en términos de bases de datos espaciales no SQL, que nos lleva a la implementación de herramientas tecnológicas. Actualmente nosotros utilizamos la base de datos MongoDB y además utilizamos una aplicación denominada MongoChef para construir los elementos y la visualización de cada uno de ellos. Otro elemento importante también de esta nueva estructura es la utilización del sistema operativo Linux. No trabajamos con sistemas pues vaya que nos pueden dar muchos problemas. Linux es bastante estable, bastante potente y pues también igual es software libre, ¿no?
Esta ya es la estructura de funcionamiento en donde entra la imagen, raster, Bill. El grid FS lo que hace es partir este raster en pedacitos denominados chunks, y estos pedacitos van acompañados de un archivo en donde están almacenados los metadatos. Entonces es una forma de división de la información, pero que lleva a una mejor gestión de los rasters, que en sí, en un sistema de información geográfica, en un sistema de almacenamiento espacial, pues es un elemento bastante importante, porque un signo solamente se compone de vectores, o sea, de líneas, puntos y polígonos, que son relativamente sencillos de manejar, sino que los rasters son los que nos dan esa gran calidad, esa forma de apreciación de los datos que pues nos llevan a tomar decisiones, ¿no?, en nuestros sistemas. ¿Sí? Así, estamos diseñando dos interfaces, una para vía web y otra para aplicaciones desktop, que bueno, estamos apostando más hacia la tecnología en cuestiones de web, ya que es mucho más sencillo, simplemente se necesita un navegador. Esta es la estructura real ya de la tecnología Big Data, y que bueno, que en muchas ocasiones yo he visto que pues ahorita está muy de moda decir Big Data y todo el mundo habla con Big Data, pero realmente no nos dicen qué hay dentro, ¿no? Las tripas, cómo están constituidas, ¿no? Entonces, esto es la verdadera estructura de cómo estamos nosotros ya trabajando. Utilizamos elementos que ya se estaban utilizando, pero que actualmente ya se están modernizando. Hace al menos un par de semanas, GeoServer, que es nuestro visualizador web, sacó precisamente el conector para la base de datos MongoDB, y que nos permite visualizar los rasters y los vectores, pero ya con una forma de almacenamiento diferente. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues es la interfaz de escritorio es similar, simplemente pues bueno, tenemos que crear esta interfase especializada. Creo que simplemente es cuestiones de programación, no nos llevan mucho tener problemas o grandes problemas. Uno de las grandes ventajas es que utilizan lenguajes de programación muy sencillos como Python, que actualmente pues es un lenguaje que está demostrando que es muy poderoso, que tiene muchas librerías, que se está implementando en diferentes áreas y que nosotros también igual lo estamos utilizando en esta nueva estructura. El diseño, como pueden ver, tenemos tanto como para los operadores como para los usuarios comunes y corrientes, e interviene en cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener que integrar para poder utilizar esta nueva estructura. Esto es lo que normalmente luego no nos muestran cuando hablan de estas tecnologías de Big Data, que pues como les digo es algo bastante importante. Porque representan el nuevo paradigma de funcionamiento en sistemas de información y en bases de datos, ¿no? Y más aún nosotros como usuarios de bases de datos espaciales, pues nos interesa mucho explotar toda esta nueva tecnología, ¿no? Sí, este es Muchas gracias. Bueno, el de estado hecho, en que tenemos terminaron el sistema. antes de tiempo. Bueno, antes de hacer comentarios, ¿tienen preguntas o comentarios también? Arturo. Una pregunta puramente de viabilidad futura. ¿Quién, una vez que se termine el proyecto, que me parece que es muy importante en términos de acceso a la información, quién o cómo han pensado que va a ser la administración de quién va a estar metiendo información, revisando que la información que se vaya a meter sea confiable para los usuarios? Esa parte que está atrás, que al final de cuentas es lo que le da viabilidad a la aplicación, ¿cómo están pensando que funcione? Bueno, por parte del Instituto de Geografía está el laboratorio de análisis geoespacial y hay gente que está dedicada al mantenimiento de estas estaciones de recepción de imágenes satelitales, y
documentación de todos los datos que van llegando y que se van publicando. Y por parte del INEGI, donde se va a replicar este sistema, pues ellos también tienen procesos institucionales para asimilar toda esta información y darle mantenimiento, continuidad. Temperatura o de precipitación, tenemos unas que maneja la universidad, unas que maneja el INEGI, otras que manejan, cada institución tiene. Y entonces un poco también es cómo va a ser esto para saber que la información que está ahí es válida porque es la que tiene la Instituto de Geografía, o ya va a estar validada para el INEGI, o cómo vamos a hacer esa, o sea, un poco ya que va a ser una fuente de información muy importante, de acceso a información muy importante, cómo le aseguramos que la información de ahí sea conciliada, vamos a decirle así, ¿no? Esa es básicamente mi duda. Sí, yo creo que aquí el doctor Magaña nos va a explicar la fundamentación técnica, pero digamos un elemento previo muy relevante es la transparencia y la documentación explícita de cada elemento, y en cuanto a los métodos, el doctor Magaña nos puede decir. Bueno, sí, efectivamente hay diferentes fuentes de datos, ¿no? Para campos, sobre todo. La estación siempre va a ser el mismo valor, no hay problema, ¿no? Llegan los datos de la estación, siempre van a ser los mismos para cualquier institución. A la hora que se procesan y se ponen en una malla, en un campo con ciertas características, se convierten simplemente en una estimación, ¿no? Porque no en todos los puntos va a haber esa observación. Y la calidad de las estimaciones es lo que queda contenido dentro de información como, por ejemplo, los metadatos. Ahí se va a estar evaluando cuántas estaciones ingresaron para el análisis, con qué resolución se está presentando la información, etcétera. Y queda abierto el que se puedan comparar. Los centros donde se presentan datos climáticos no solo presentan las de tal universidad o las de tal centro de investigación, nos presentan 20 fuentes de datos, y dependiendo de las características de cómo fueron asimilados esos datos, uno adquiere más o menos confianza, ¿no? No existe como que este es el campo verdad, existe un poco más de calidad o menos calidad. En un momento más voy a presentar yo también lo de un estudio, y les va a dar una idea, creo, un poco más clara de cómo es que evaluamos qué calidad pueden tener los datos, ¿no? Para estarlo garantizando, entre comillas, en el sitio donde van a estar disponibles. Okay. Carlos Quiroz de Acerca. Dos preguntas. ¿Para cuándo estaría disponible la plataforma? Y la segunda, los mapas de clima, por ejemplo, de variables de lluvia diaria y temperaturas, ¿serían en tiempo casi real? Por ejemplo, la página del Servicio Meteorológico, los mapas, los últimos nos indican la lluvia que ocurrió ayer, igual las temperaturas. Entonces, en esta plataforma, ¿sería de la misma manera que tendríamos mapas muy recientes, o cada cuánto se estarían actualizando? Sí, el sistema hace barridos en todo lo que hay disponible de estaciones para México y para las regiones vecinas cada 15 minutos. Y cada media hora prepara un análisis. Y en cuanto lo prepara, lo pone disponible. Entonces, casi en tiempo real vamos a poder estar viendo de manera continua cómo van a evolucionar las condiciones, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Para cuándo estaría disponible? Eso sí, ya pregúntale a ellos. Sí, es a partir de la fecha de entrega, que es el mes que entra. Ok, perfecto. Sí. Es todo, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces van algunos comentarios. Me parece muy importante este proyecto en el sentido de que es una respuesta a algunos de los retos que se tienen en el INEGI, en especial en los datos de la información espacial, en la que pues normalmente lo que nos ocurre es que se generan los datos y se publican en series de cada varios años.
cuando la demanda actual de los usuarios o las necesidades actuales son de una frecuencia de actualización mucho mayor, más detallada, etcétera. Ese es uno, bueno, en cuanto a la información, los datos. El otro reto es justamente el del almacenamiento y la administración y la distribución, sobre todo, de las grandes cantidades de datos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de las estaciones, de las imágenes de los satélites meteorológicos, que son diarias, a lo mejor no de un volumen muy grande cada una, pero sí muy frecuentes. Y por otro lado, tenemos también las imágenes de muy alta resolución, que ahora ya son hasta de 30 centímetros, ¿no? Entonces es un reto y una oportunidad para nosotros, y creo que las herramientas que han desarrollado nos van a servir para empezar a incursionar en esto. Bueno, para no decir Big Data, al menos sí, grandes cantidades de datos. Bueno, eso es en cuanto al desarrollo y estas capacidades de análisis, de manejo de los grandes volúmenes de información. Pero el otro también es el de una frecuencia de actualización que nunca hemos tenido, ¿no? Que va casi en tiempo real, como se comentaba en una de las últimas preguntas, y que por otro lado sería conveniente combinarlo con toda la información histórica, aunque sí hay el reto que mencionaba Arturo de la validación. Por ejemplo, a la base de datos del Servicio Meteorológico, que es la principal, creo que ya se le han hecho muchas validaciones, ¿no? Y correcciones, pero como que cada quien las ha hecho por su lado y no se le han regresado al Servicio Meteorológico. Bueno, esa es mi impresión. La otra cuestión sería justamente el que para el acceso a todos los datos y la distribución, que quienes generan los datos estén dispuestos, estén de acuerdo totalmente en que sean de libre distribución, de acceso abierto. Entonces, bueno, esa combinación de datos prácticamente en tiempo real con los históricos, sí me parece importante este aspecto de la validación que mencionaba Arturo. Y bueno, ahora el reto para nosotros en el INEGI es tener la capacidad de recibirlo y de implementarlo. Espero que sí. De inicio para empezar su operación y como les decía, ayudarnos a empezar ya a responder a estos retos de ofrecer información, ofrecer datos con mucho mayor frecuencia de lo que hasta ahora lo hemos hecho. Tenía una pregunta también de los datos de algunas fuentes satelitales, si se contempla también humedad en el suelo. Entre los datos que estamos generando con un esquema muy simple, se hace un cálculo de humedad del suelo a partir de temperatura y precipitación. Repito, es muy simple, pero eso se puede comparar con algoritmos que dan algo como tipo NDVI, pero para calcular humedad en el suelo. Entonces, en ambos casos se trata de estimaciones solamente, ¿no? Porque no existe una red de mediciones de humedad del suelo en este país. Okay. No, pensaba en un satélite reciente. En un satélite reciente. Pues o el de lo que van a estar recibiendo. No recuerdo el nombre. Actualmente ya tenemos próximas semanas la instalación de una nueva antena en el instituto que va a recibir GOES-R. Esta nueva antena nos permite generar una gran cantidad de productos que no lo teníamos, y con una periodicidad de cada 5 minutos, con una resolución de medio kilómetro, tiene 16 bandas, es un instrumento increíble que nos va a permitir generar mucho más productos, y que estos productos también igual van a estar almacenados en este sistema, ¿no? Ahí, y los rasters.
Es precisamente el resultado de este proyecto nos va a permitir gestionar toda esta gran cantidad de datos que ahora vamos a tener, ¿no?, en el instituto. Y no solo eso, también igual ya en los próximos meses se va a adquirir otra nueva antena. Entonces es un cúmulo de información que ustedes van a tener a disposición, ¿no? Sí, bueno, el reto también va a ser el de tener la capacidad de almacenamiento. No, sí la tenemos. Y algo, bueno, hacia adelante. O sea, el que las instituciones entiendan que los datos simple y sencillamente van a estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y cada vez más rápido, y que es necesario tener la capacidad para almacenarlos y tenerlos en línea, no guardados. Y en esa conexión, José Luis, actualmente en su proyección para los siguientes, digamos, 3 años, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento en petabytes y la capacidad de procesamiento en teraflops? Actualmente ya contamos con un sistema de almacenamiento a partir de este proyecto de 30 terabytes y la antena ya trae un sistema de almacenamiento de 200 terabytes. Todo esto nos va a permitir precisamente trabajar a grandes velocidades en cuestiones de la red Ethernet que maneja la UNAM. Ya utilizamos 10G y vamos a poder estar conectados a los diferentes elementos o diferentes bases de datos que tienen en otras dependencias, ¿no? Por ejemplo, la Marina, ya hablamos con ellos y están muy interesados precisamente en todo nuestro acervo de información. Como les digo, esto es un resultado de este proyecto, porque vamos a utilizar la estructura de almacenamiento para poder distribuir esa información, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y que de hecho ya está, o sea, no es de que pensemos que lo vamos a comprar o algo, no, ya lo tenemos, ya está funcionando, ¿no? El reto es ahora que la tengamos nosotros también. Necesitaría averiguarlo. ¿Puedo por acá? A lo mejor me voy a salir del tema, siempre me parece muy complejo estos sistemas de información y qué bueno que se sigan generando, ¿no? Porque pues nos dan muchos más datos para poder analizar procesos, ¿no?, como comentábamos hace rato. Pero me preguntaba acerca de, por ejemplo, la información que genera la CNA. Hace poco fui en Hermosillo a pedir las bases de datos de temperatura, precipitación. Y, por ejemplo, el técnico con el que me enviaron tenía una pila de libretitas así, ahí en su cubículo, y me decía, bueno, te voy a dar nada más la información que llevo capturada, ¿no?, porque pues me faltan todas estas libretitas que están aquí. Y bueno, ten cuidado porque hay estaciones meteorológicas que, bueno, son un señor que toma la temperatura diariamente y el dato de precipitación, y pues a veces se le pasa a tomarlo, ¿no?, y pues tenemos vacíos en información. No sé, siento que está tan lejos ese proceso de captación de información respecto a esta manera de procesar. No sé cómo van a resolver eso, o si ya no se van a referir a este tipo de datos generados de esa manera y nada más van a poner a disposición lo que a través de imágenes de satélite o de otro tipo de datos se va a generar aquí. Efectivamente, hay muchas estaciones de la Conagua que tardan en enviar sus datos un rato, ¿no? O sea, a veces hasta 2 años, para que se den una idea. Y por eso existen proyectos que se llaman de reanálisis. O sea, después de cierto tiempo que ya llegaron esos datos, se vuelve a analizar toda la información y se da una actualización con mejor calidad de datos. Una parte fundamental de todas estas estimaciones son los datos obtenidos por satélite. Muchas veces el satélite hace estimaciones suficientemente buenas como para que sean consideradas incluso por encima de la estación meteorológica del señor que a veces inventa los datos, ¿no? Yo estoy convencido que el futuro de las observaciones meteorológicas va a estar en la percepción remota, ya no tanto en las personas, sino en la percepción remota. Hacia allá vamos. Las estimaciones de lluvia, las estimaciones de temperatura, de vientos, etcétera, por satélite tienen una calidad bastante buena,
que ya puede ser comparable a veces a lo que la estación está entregando. Entonces yo creo que poco a poco ese costo de mantener miles de estaciones va a poder ser sustituido por la parte satelital y pues más vale que vayamos avanzando en esa dirección, ¿eh? Si me permiten, quiero hacer una acotación. El tema del Servicio Meteorológico Nacional me resulta muy cercano por varias razones. Habrá que decir que una buena parte de ese acopio de información en las redes de observación terrestre forma parte del acuerdo sindical laboral que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, pues con un sindicato de muchos años, y no los pueden quitar, no pueden meter equipo automatizado. Ese es un tema importante. Por otro lado, muchas estaciones se ponen a resguardo de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, y son vandalizadas, ¿sí? Se llevan los equipos, los venden al kilo, etcétera. Este es un problema muy grave en el país. Un tema sociológico, un tema, no sé cómo denominarlo. Gracias. Desde el punto de vista tecnológico habría que mencionar que, digamos, hay un impulso fuerte a la integración de toda clase de sensores. Por un lado, sensores remotos, pero también sensores in situ, como estaciones meteorológicas, o datos provistos por una variedad cada vez más grande de sensores, incluyendo información que aporta de manera inconsciente o involuntaria a la gente. Hablando, por ejemplo, del tráfico, simplemente la gente que se mueve en las redes viales está generando información. En fin, todo esto apunta a una diversificación de las fuentes de datos, pero también la digitalización, y suma a esta explosión creciente de datos que hay que manejar de manera apropiada. Y en el que las personas también van a jugar un papel relevante, pues a través de mecanismos que le llaman de crowdsourcing o crowdcasting, de generación de datos por parte de las gentes. Sí, creo, como mencionaba el doctor Magaña, tal vez va a haber que depender más de los satélites, porque bueno, sí están las estaciones automatizadas, pero como que la distribución espacial no es la deseable, ¿no? Porque como que mi impresión es que la mayoría están en las áreas agrícolas de riego, ¿no? O sea, es un tipo de terreno, pues generalmente en los valles, en zonas planas, y harían falta muchas en las zonas montañosas, que es donde más difícil es colocarlas, mantenerlas, etcétera, y son más vulnerables también. Entonces, pues sí, tendrá que ser mucho de satélite, me imagino. Y de cualquier forma, es valiosa la información histórica, ¿no? Solo que sí hay que darle un tratamiento que disminuya en lo posible los errores o los vacíos de datos también. Ya, bueno. Muy bien, bueno, pues estamos justo a tiempo, entonces les damos las gracias y damos sus reconocimientos.